vamos a hablar sobre generalidades de las deformidades espinales del niño y del adolescente. Inicialmente, pues como es un tema muy extenso, solamente vamos a hablar de algunos aspectos básicos de cada uno de los tipos de deformidades del niño y del adolescente, y en charlas posteriores revisaremos más a fondo el enfoque quirúrgico y el manejo de estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de deformidades del niño y del adolescente, la escoliosis, digamos que es una de las grandes formas de deformidad. Entonces, vamos primero como a hacer un repaso sobre algunos conceptos básicos de las curvas escolióticas. Entonces, decimos que un paciente tiene una escoliosis cuando tiene una desviación de la columna vertebral en el plano coronal mayor a 10 grados. Desde el punto de vista de los tipos de deformidades del niño y del adolescente, pues hay varias causas. La primera son las deformidades idiopáticas o la esclerosis idiopática, de la cual vamos a hablar. También están las deformidades congénitas, que también las vamos a tratar en esta charla, las deformidades de origen neuromuscular y algunas otras sindromáticas, de las cuales vamos a hacer simplemente una mención someramente. También pueden ser infecciosas o por causa oncológica, pero en esta charla no vamos a tratar este tópico. Entonces, cuando hablamos de las características de una curva escoliótica, lo primero es definir si la curva que estamos viendo es una curva que es estructurada o es no estructurada. Las curvas no estructuradas son curvas que se dan de forma compensatoria, ya sea porque tenga una curva en otro nivel estructurado o porque tenga alguna discrepancia del miembro inferior o algún espasmo muscular o alguna otra causa que esté haciendo que la columna se desvíe, pero per se la columna no tiene, digamos, ninguna patología como tal. Estas curvas no estructuradas, normalmente una vez se corrige la causa que la está generando, pues suelen volver a su estado inicial. Y las curvas estructuradas son curvas en las cuales la columna vertebral como tal tiene cambios morfológicos y su deformidad es por un proceso patológico propiamente de la columna vertebral. Hay algunas características de las curvas estructuradas, y es que eh, estas curvas tienen rotación eh, en el eje, transversal, ¿sí? Entonces vamos a ver que unos pedículos están más pronunciados que otros, y las apófisis espinosas están también, digamos, lateralizadas hacia el lado cóncavo de la curva. Eso es importante para, digamos, conocerlo, para poder diferenciar una curva estructurada y una curva no estructurada. Y lo otro es que cuando nosotros, digamos, ponemos a que el paciente haga una inclinación lateral, esta curva no va a corregir. Es decir, cuando hacemos que el paciente haga una posición en bending, la curva no corrige o corrige muy poco. Entonces, importante, lo primero, eh, conocer que existen curvas esqueléticas estructuradas y no estructuradas. Lo otro son las características de la curva. Entonces, tenemos que una curva escoliótica está limitada por dos vértebras terminales, que son las que están, digamos, inclinadas respecto a la curva esclerótica que estamos analizando, ¿cierto? En este caso vemos entonces que acá hay una curva escoliótica que tiene una vértebra terminal superior que está a nivel de T5, que es la última vértebra más inclinada de la curva, y una vértebra terminal inferior que está a nivel de T11, que es la vértebra distal más inclinada y pues que todavía está inclinada y que está dentro de la curva. La curva escoliótica también tiene una vértebra apical o apex de la curva, que es la vértebra o el espacio discal más lateral o que está más hacia la convexidad de la curva como tal, como vemos en este diagrama. Y lo otro que tenemos que conocer en una curva escoliótica es que existen unas vértebras que llaman vértebras neutras, que hay una superior y hay una inferior, y es la vértebra en la cual ya los pedículos se ven simétricos, es decir, ya la vértebra no está rotada. Desde el punto de vista
digamos, de la terminología, uno refiere una curva escoliótica de vértebra neutra a vértebra neutra. Sin embargo, para medir el ángulo de la curva con el método de Cobb, lo que tomamos de referencia no es la vértebra neutra, sino la vértebra terminal de las curvas, ¿cierto? Y trazamos una línea en el plato superior de la vértebra terminal superior y en el plato inferior de la vértebra terminal inferior, y con eso eh, podemos calcular el ángulo de Cobb. Otro aspecto que es importante a la hora de analizar estas curvas escolióticas es que, aparte de haber una vértebra terminal y una vértebra neutra, hay también una vértebra estable. Y la vértebra estable es aquella en la cual la línea sacra media la atraviesa por la mitad. Aquí vemos entonces en esta curva, vemos esta vértebra neutra que ya tiene los dos pedículos, digamos, simétricos, es decir, ya no está rotada. Sin embargo, la vértebra terminal, la vértebra estable es esta. Pues si uno pasa una línea sacra media, pues a esta vértebra neutra la va, digamos, a atravesar en un lado, mientras que la vértebra inferior, que es esta, la va a atravesar por toda la mitad, y esta sería la vértebra estable. Entonces recordemos, una curva esclerótica tiene vértebras terminales, tiene una vértebra apical, tiene dos vértebras neutras y una vértebra estable. También importante cuando estamos midiendo estas curvas escolióticas es medir la rotación de la vértebra. Para esto existen dos métodos. Uno es el método de Nash-Moore, como les explicaba en la charla pasada. Es un método en el cual uno le da un grado de rotación de acuerdo a qué tanto el pedículo de la convexidad se ve más rotado o no. Pues se ve, digamos, más migrado hacia el lado de la convexidad que el otro. Y hay una tabla, pues digamos que se sobrepone sobre la radiografía, y uno podría decir los grados de rotación. A veces este método puede ser muy engorroso, entonces uno puede utilizar las líneas de Pertriole. Este método de Pertriole lo que nos facilita es, ¿por qué? Porque uno traza dos líneas, una en un lado de la vértebra y otra en el otro lado de la vértebra. Y empieza desde la convexidad de la curva y traza una línea también en la mitad del vehículo que se ve más hacia la convexidad. Entre más esta línea se aleje de esta de la convexidad, mayor va a ser el grado de rotación de la vértebra que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y normalmente el grado de rotación se mide en la vértebra apical de la curva escoliótica. Hay otra medida también importante que nos va, digamos, a dar un indicio, nos va a poner sobre alerta en qué curvas podrían progresar más rápidamente que otras, y es el ángulo costilla-vértebra. Este ángulo lo que toma es que uno, digamos, toma la vértebra más apical de la curva, o la vértebra apical, ¿sí? Pasa una línea que atraviesa la vértebra en la mitad, y sobre esa línea traza unas perpendiculares con la dirección que tiene las dos costillas de dicha vértebra. Y medimos el ángulo tanto de un lado como del otro. Cuando ese ángulo tiene una diferencia mayor de 20 grados, indica que la probabilidad de progresión es muy alta. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo costilla-vértebra, ¿sí? Cuya diferencia es de 5 grados. Este paciente progresó poco, mientras que tenemos un ángulo costilla-vértebra cuya diferencia es más amplia, mayor de 20 grados, por lo cual esta curva va a progresar más rápidamente. Eso es como una herramienta que uno puede tener y que uno puede analizar a los pacientes con curvas escolióticas, y que le pueden predecir de alguna manera si va a progresar más rápido o no. También es muy importante a la hora de analizar los pacientes con deformidades escolióticas, mirar la maduración ósea. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando tenemos un paciente que tiene una maduración ósea muy temprana, pues y tiene, digamos, una curva, digamos, importante, estas curvas van a progresar más rápidamente porque le falta todavía mucho tiempo para crecer. Entonces, una de las formas de medir la maduración esquelética es el método de Risser, en el cual lo que medimos es cómo se va consolidando aquí esta porción cartilaginosa en la cresta ilíaca. Y digamos que hay cuatro fases: fase 1, 2, 3 y 4. La fase más temprana empieza en este lado, ¿sí? En la espina anterior inferior,
y la última se da en la espina posterior-superior de la cresta ilíaca. Y en la radiografía, digamos que uno puede ir viendo cómo se va dando esta osificación del cartílago que está a nivel de la cresta ilíaca. Cuando tenemos un riser por debajo de 2, ¿sí? Como vemos en esta tablita, riser 0 o 1, mire que las curvas o los pacientes pueden progresar en su curva escoliótica. Si la curva de entrada es una curva menor de 20 grados, pues la progresión puede ser poca, pero miren que de todas maneras es una progresión mucho más grande que los pacientes que ya tienen un riser 2, 3 o 4, que mire que la progresión es más bien poca, ¿cierto? Si ya tenemos un paciente que de entrada tiene una curva mayor de 20 grados y tiene un riser bajito, mire que ya la deformidad va a ser muy acentuada, mientras que los pacientes ya tienen una maduración esquelética, esa progresión va a ser poca y eso es importante a la hora de analizar el manejo de esos pacientes y si van a requerir y lo otro es que el seguimiento, qué tan estrecho lo voy a hacer. Porque si yo tengo un paciente con una maduración esquelética todavía muy bajita y tengo una curva que ya está por encima de los 15-20 grados, pues estos pacientes me van a progresar más rápidamente y yo tengo que seguirlos por tiempos menos prolongados, digamos 4 o 6 meses. ¿Sí? Y por ende les voy a tener que hacer radiografías de control de forma más periódica. Pero si yo ya tengo un paciente que tiene una malformación esquelética, un Riser 4, un Riser 5, y la curva esquelética que tiene es de 20-25 grados, pues digamos que ya esos pacientes los puedo espaciar un poco más y verlos cada año, por ejemplo, y no tener que irradiarlos tanto. Es muy importante tener en cuenta la maduración ósea en los pacientes con deformidades escolióticas. Otro punto importante también es aprender a nominar las curvas. Entonces, tenemos varios tipos de curvas dependiendo en dónde esté el ápex de la curva. Entonces, si tenemos una curva cuyo apex está entre T2 y T11, vamos a llamar esa curva como una curva torácica. Si el apex de la curva está entre T12 y L1, vamos a llamar esa curva una curva toracolumbar. Y si el apex está entre L2 y L4, vamos a llamarla una curva lumbar. Estos tres tipos de curvas son las curvas más frecuentes que vamos a encontrar en los pacientes con escoliosis. Sin embargo, hay otros tres tipos de curvas que son mucho menos frecuentes y se encuentran principalmente en pacientes con deformidades congénitas o de tipo neuromuscular o traumáticas o por lesiones tumorales. Tenemos entonces la curva cervicotorácica, cuyo apex está entre C7 y T1, curvas cervicales, cuyo apex está por encima de C7, y curvas lumbosacras, en el cual el apex está entre L5 y S1. Entonces aquí vemos un ejemplo de las tres curvas más frecuentes. Está la curva torácica, en este caso con un apex en T9, está la curva lumbosacra, en este caso con un apex en L1, y está la curva lumbar, en este caso con un apex en L2. Otro de los aspectos importantes cuando evaluamos un paciente con una deformidad escoliótica es mirar cómo está el balance coronal. Y el balance coronal va a depender de la línea sacramedia, ¿cierto? Si la la convexidad de la curva está hacia el lado derecho, decimos que el paciente tiene una convexidad positiva, pero si está hacia el lado izquierdo es negativa. Lo otro es que es importante también mirar la oblicuidad de la pelvis porque en muchos pacientes puede haber acortamientos de miembros inferiores y digamos dar una falsa curva por compensación de la oblicuidad de la pelvis, pero también en los pacientes con escoliosis de origen neuromuscular, esta oblicuidad de la pelvis va a ser muy importante porque muchos pacientes van a tener eh, una oblicuidad patológica por su trastorno neuromuscular y esto va a ser muy importante a la hora de clasificar a esos pacientes con escoliosis neuromuscular y con ello definir el manejo. Otra de las cosas que también tenemos que analizar es cuando miramos la curva principal, miramos qué curvas compensatorias tienen. Todas deben tener una curva superior y una curva inferior.
Si la curva compensatoria superior y la curva compensatoria inferior, eh, perdón, un momento que tengo aquí un problemita. Perdón, ahora sí podemos continuar. Si la curva, si las curvas compensatorias de la curva principal, es decir, la superior y la inferior, tienen un ángulo de Cobb similar o igual, decimos que las curvas están compensadas y el paciente va a conservar la línea sacra media. Sin embargo, si la curva superior y la inferior están, digamos que tienen un balance distinto o tienen una medición de COP diferente, esto va a hacer que la curva principal esté más tirada para un lado que para el otro y la línea sacramedia que viene desde C7 pase, ¿sí? No sobre la línea sacramedia, sino lateral, o sea, esté con un balance positivo, con un balance negativo. Otro de los aspectos también importantes cuando vemos los pacientes con deformidades escolióticas es mirar el balance sagital, y esto va a ser muy importante porque nos va a ayudar a definir hasta qué niveles vamos a fijar esos pacientes y como siempre pues es importante medir la cifosis torácica que va desde 4 a T12 y la lordosis lumbar que va desde L1 hasta el canto superior de S1 y también importante mirar los parámetros espinopélvicos. Muy bien, una vez entonces repasamos las características de lo que es una curva escoliótica, vamos a hablar ahora sí de cada una de las formas de deformidad del niño y del adolescente. Y la primera es la esclerosis idiopática. Entonces, como generalidades, tenemos que la esclerosis idiopática representa el 80% de las esclerosis estructuradas. Antes de uno diagnosticar una esclerosis idiopática, debe revisar muy bien el paciente y definir y determinar que el paciente no tenga ningún síntoma neurológico, porque esto podría llevarnos, digamos, ya a salirnos de ese esquema de la esclerosis idiopática y mirar si el paciente tiene más bien una esclerosis de tipo congénita o neuromuscular o sindrómica, ¿cierto? Entonces es muy importante a estos pacientes revisarlos clínicamente para poder, digamos, determinar que no tengan ningún déficit neurológico. Existen tres tipos, existen tres picos de desarrollo de este tipo de escoliosis que van a definir o van a clasificar las escoliosis en tres tipos también. Entonces tenemos aquellos en los cuales la curva aparece antes de los 3 años y en este caso tenemos una escoliosis infantil, aquellos en los cuales la curva aparece y progresa entre los 3 y los 10 años, en este caso estamos hablando de una escoliosis idiopática juvenil, y aquellos cuyas curvas aparecen después de los 10 años o progresan después de los 10 años y ya hablamos de una esclerosis idiopática del adolescente. Tanto las esclerosis idiopáticas infantiles como juveniles se les llama esclerosis de inicio temprano. Entonces, vamos a hablar de la esclerosis idiopática del adolescente. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que la prevalencia de estas curvas escolióticas está alrededor entre 1.5 y 4.5%. Digamos que aquellos pacientes que tienen desviaciones muy leves, que no cumplen con el criterio de escoliosis que sea mayor de 10 grados, pues digamos que la prevalencia entre hombres y mujeres es muy similar, pero cuando ya hablamos de curvas escolióticas, es decir, curvas mayores de 10 grados, las mujeres suelen tener mayor predisposición a presentar estos cuadros de escoliosis idiopática, por lo cual la mayoría de pacientes con escoliosis idiopática van a ser mujeres. Los pacientes que tienen curvas menores de 20 grados y que ya tienen una maduración esquelética alta, RISET 4, 5, inclusive 3, tienen poca probabilidad de que la curva progrese, por lo cual muchos de estos pacientes simplemente se les hace observación en el tiempo. Las curvas torácicas o dobles curvas tienen mayor probabilidad de progresión, como vamos a ver más adelante, y hay tres factores que definen en gran medida la progresión de estas curvas. El primero es el RISER menor de 2, como ya lo vimos. Lo otro es que como la mayoría de las curvas escolióticas se dan mujeres, es muy importante preguntar si la niña ya tuvo menstruación o no. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene menarca, los pacientes tienen
poca probabilidad de que progrese la curva, pero si no han tenido menarca, también digamos que todavía existe una probabilidad alta de que la curva siga progresando. Y el otro punto a analizar es el punto de máximo crecimiento. Este punto es el punto en el cual el adolescente tiene el estiramiento mayor y es donde, digamos, se va a alcanzar la talla, digamos, la talla hacia el percentil más o menos 85-90. Y en este punto de máximo crecimiento, estas curvas pueden tener una progresión importante. Para las mujeres está alrededor de los 11 años y para los hombres está alrededor de los 13 años. Entonces, estos tres factores hay que analizarlos, ¿sí? Y tenerlos en cuenta cuando estamos evaluando pacientes con una escoliosis idiopática porque nos van a marcar qué tanto puede progresar la curva o no. Desde el punto de vista teológico, las curvas escolióticas, digamos que no se sabe muy bien por qué son causadas. Se han propuesto algunas teorías, en unas de ellas han propuesto alguna alteración neurológica que compromete los cordones posteriores o la producción de melatonina, pero esto, digamos, no ha sido muy claro y pues simplemente son hipótesis en las cuales dicen que si un paciente tiene alteración de los cordones posteriores, tiene alteración de la propiocepción, y eso puede llevar a que el paciente tenga un desbalance desde siempre y que al final eso contribuya a que se forme la escoliosis idiopática como tal o la vértebra empieza a tener una formación asimétrica y anormal. Lo otro es que se han preguntado si anormalidades del tejido conectivo, como alteraciones en el colágeno tipo 1 y tipo 2, que nos llevan a una colagenopatía sindrómica, pudiesen alterar la fibrilina del ligamento amarillo y eso también, digamos, en cierta medida condicionar el crecimiento y la forma de las vértebras en la escoliosis idiopática, pero tampoco está muy claro. Y lo otro es que también últimamente se han venido haciendo estudios genéticos a ver si encuentran algún gen que pudiera explicar el desarrollo de estas curvas escleróticas idiopáticas. Pero todavía digamos que la teoría como tal no está clara. Fisiopatológicamente entonces tenemos que cuando esos pacientes se empiezan a deformar, ¿sí? Y digamos en unas edades tempranas, la vértebra empieza a tomar una forma que, que trata de acomodarse a la curva que tiene. Me explico. Aquí tenemos una deformidad escoliótica con una convexidad hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, hacia la concavidad de la curva, la vértebra empieza a tener un apiñamiento, ¿sí? O a tener una menor altura eh, del cuerpo vertebral. Y eso lo hace es para acomodarse al desarrollo de la forma de la curva escoliótica. Y eso lleva también a que la curva siga progresando. Lo otro es que los pedículos del lado de la concavidad suelen ser más cortos y más pequeños que los de la convexidad, lo mismo que la apófisis transversa. Y además de eso también los elementos posteriores, o sea, láminas y espinosas, también suelen tener asimetría cuando hablamos de la concavidad versus la convexidad. Lo otro es que la disposición de la reja costal también es distinta desde la concavidad, en las cuales son un poquito, digamos, más planas y alargadas, que la convexidad, en las cuales son un poco más curvas. Estos son, digamos, cambios anatómicos que se dan tratando en la columna de adaptarse a esa curva escoliótica, pero esos mismos cambios hacen que la curva progrese más rápidamente o siga progresando. Entonces, una vez hemos visto como las generalidades de la esclerosis idiopática, es importante hablar de la evaluación clínica de estos pacientes. Entonces, estos pacientes siempre se deben evaluar en lo posible en ropa interior porque tenemos que mirar varios puntos. Lo primero es cuando vemos el paciente de frente, vamos a ver la simetría de los hombros. Esto va a ser muy importante a la hora de definir, digamos, que hasta qué punto va a ser necesario instrumentar a estos pacientes, porque cuando esta oblicuidad de los hombros está muy asimétrica, pues la instrumentación debe ser un poco más alta, como lo vamos a ver en unas próximas charlas. Lo otro también es que debemos mirar que la escápula del lado de la convexidad de la curva va a estar más elevada, ¿cierto? La región lumbar del lado de la convexidad también va a estar más pronunciada y en general el tronco del paciente se va a ver como tirado hacia un lado más que hacia el otro. Lo otro es que cuando le hacemos la maniobra de Adams, es decir, le decimos al paciente que manteniendo las rodillas rectas, haga una inclinación aproximadamente de 45 grados hacia adelante, el lado de la convexidad de la curva va a presentar una jiba, porque va a presentar una jiba
Y una vez tenemos esta guía, podemos mirar el grado de rotación del tórax con el escoliómetro, que normalmente en una persona normal no debe ser mayor de 7 grados esta rotación del tórax. ¿Sí? Y con eso darnos una idea de cuántos grados o cuánta rotación tiene esa curva escoliótica. Lo otro es que nosotros podemos medir el balance de esta curva escoliótica desde la apófisis de C7 hasta el sacro, ¿sí? Y mirar si este metro, midiendo esta apófisis, desde el punto de C7, si pasa sobre la línea sacra media o no, o queda lateral, o queda más lateral de un lado que el otro. Y lo otro es el balance del tronco, que lo que hacemos es que medimos o tomamos una línea desde la vértebra más apical y medimos hacia abajo qué tanta diferencia hay entre la línea sacromedia y esa vértebra apical que tenemos, y con eso podemos decir si el tronco está, digamos, muy tirado hacia la derecha o hacia la izquierda, o si está muy positivo o muy negativo. Algo importante también cuando estamos evaluando a estos pacientes con esclerosis idiopática es la evaluación neurológica. Tenemos que analizar muy bien cómo está la marcha del paciente, los reflejos, la fuerza, la sensibilidad y, muy importante, los reflejos abdominales. ¿Por qué los reflejos abdominales? Porque en un paciente con esclerosis idiopática, los reflejos abdominales deben estar conservados. En caso de que un paciente tenga reflejos abdominales ausentes y más si están asimétricos, siempre tenemos que descartar que el paciente no tenga una siringomielia, y si estamos pensando en una siringomielia, va a ser necesario pedir una resonancia, y si le sale siringomielia ya no estamos hablando de una esclerosis idiopática. Entonces, por eso les decía, es muy importante los pacientes con esclerosis idiopática revisarlos neurológicamente muy bien, porque si encontramos alguna alteración de tipo neurológico, probablemente ya no estemos ante una esclerosis de tipo idiopático. Digamos que desde el punto de vista clínico, hasta un 32% de los pacientes pueden referir un disconfort a nivel axial, pero no dolor. Si el paciente refiere dolor, principalmente cervical o cefalea, probablemente estemos ante un Chiari y ya no va a ser una esclerosis idiopática. Lo otro es que pacientes con curvas con desviación a la izquierda de alteración neurológica indican una causa subyacente, ya no estaríamos hablando de una esclerosis idiopática. También hay que tener en cuenta que los pacientes con esclerosis idiopática muy rara vez presentan complicaciones cardiovasculares, y que esas se suelen presentar con curvas muy pronunciadas, casi siempre con un ángulo de Cobb mayor de 100 grados. La mayoría de los pacientes con esclerosis idiopática no consultan por dolor, ni por alteración neurológica, ni nada de esas cosas, sino que consultan más por un asunto de tipo estético. Y lo otro es que cuando estamos evaluando a estos pacientes tenemos que analizar o tenemos que mirar muy bien la piel y buscar estigmas de hemangiomas, manchas de pelo en línea media, hoyuelos en la unión lumbosacra o ausencia de espinosas, porque esto también indicaría probablemente que el paciente tenga algo más congénito que una esclerosis idiopática. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una paciente que tiene una curva escoliótica, tiene un mechón de pelo en la línea media, vemos esta radiografía en la cual se ve una alteración a nivel de la unión cérvico-dorsal por una fusión de un solo lado, que esto es un problema de la segmentación, que vamos a ver más adelante, y se le hizo una resonancia y tiene una diastomatomelia y una dimelia. Entonces vemos pues una médula dividida o dos médulas, ¿cierto? Vemos que ya es una alteración propia de la paciente, probablemente esta paciente tenga un síndrome y ya no estaríamos ante una paciente con una esclerosis idiopática. Una vez entonces hemos evaluado clínicamente los pacientes con esclerosis idiopática, importante pedirle las radiografías. Las radiografías deben ser radiografías de columna panorámica, deben incluir los hombros y la pelvis. Se toman, se debe tomar una placa póstero anterior, ¿sí? Que incluya hombros y pelvis, y se deben tomar los bending o las radiografías con inclinación de un lado y del otro, porque estos bending nos van a permitir diferenciar si las curvas compensatorias de la curva principal son curvas estructuradas o no estructuradas, como vemos en este caso, donde cual la curva lumbar que vemos en esta inicial corrige. Lo otro es que muchas veces hacer estos movimientos para el paciente no va a ser fácil, sea
digamos, por disconfort o por la edad. Entonces, cuando no hay posibilidad de hacer los bending, podemos hacer una tracción de los miembros superiores y esto también, digamos, en cierta medida nos va a dar un indicio, sí, que curvas son estructuradas y que no, porque también las curvas no estructuradas van a corregir con esta maniobra. Y siempre medir, pues, cómo está el balance sagital o pues una placa también panorámica sagital. Cada cuánto hacer seguimiento, como les había dicho, esto va a depender de qué tantos grados tiene la curva y de la maduración esquelética, pero en promedio a los pacientes con esclerosis idiopática se les hace seguimiento cada 4 a 6 meses, pero todo depende de la maduración esquelética y el grado de la deformidad. Aquí tenemos respecto al grado de la curva algo importante y es lo que venimos hablando del seguimiento. Miren entonces, pacientes con curvas menores de 25 grados, normalmente independiente del grado de maduración, se les va a hacer observación y estos pacientes obviamente si tienen un grado de maduración bajito, pues van a tener cita cada 4 meses. Ya si la curva está entre 30 y 40 grados y el paciente tiene una maduración pequeña, es decir, tiene alto riesgo de progresar, podemos utilizar ortesis para tratar de mantener o disminuir la progresión de la curva, como vamos a ver más adelante, pero si ya el paciente tiene un grado de maduración alta o es un paciente pues ya que ya superó el pico de crecimiento, podríamos simplemente observarlo. Ya si las curvas son muy grandes, mayor de 45 grados, ya sí de entrada, digamos que tenemos que considerar eh, la corrección quirúrgica y más si tienen un RISER menor de 2. Si el RISER es mayor de 3, pues ya uno pensaría en corregir si la curva es mayor de 50 grados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en los pacientes con esclerosis idiopática, ¿es necesario pedirles resonancia a todos? Pues no. La cosa es que evaluar todos los pacientes con esclerosis idiopática con resonancia no es costo efectivo, porque si uno dice que un paciente tiene esclerosis idiopática, pues no va a encontrar nada normal en la resonancia. Entonces, ¿a qué pacientes que yo los estoy revisando por escoliosis les debo pedir resonancia? Lo primero, si el paciente tiene cefalea o dolor cervical axial, porque en ese caso tendríamos que pensar en un Chiari y ya no estaríamos ante una esclerosis idiopática, sino ante una esclerosis de origen neuromuscular. Si el paciente tiene alguna manifestación neurológica como ataxia, parálisis o deformidad de miembros inferiores, también hay que pedirle resonancia. Si hay una rápida progresión de la curva y algo importante, si el paciente empieza a deformarse desde el punto de vista sagital, también hay que pedir resonancia. Los pacientes con esclerosis idiopática suelen ser hiposifóticos o en la mayoría de las veces el perfil sagital no está muy comprometido. Si el paciente tiene una curva torácica izquierda, también es importante hacerles resonancia porque la mayoría de pacientes con escoliosis idiopática tienen curvas con convexidad hacia la derecha. Si tiene anormalidad de los reflejos abdominales, como les había explicado, y si tiene anormalidades cutáneas, como también ya lo mostré. Una vez entonces hemos evaluado al paciente clínica y radiológicamente, tenemos que clasificar el paciente según la clasificación de Lenki. Entonces, Lenki, digamos que para la clasificación tiene en cuenta varios pasos. Lo primero, el paso primero para clasificar el paciente es determinar la región de la curva. Y Lenki dice, hay 4 regiones donde un paciente puede tener una curva esclerótica. Les dice, puede tener una curva torácica proximal, cuyo apex de la curva puede estar en T3, T4 o T5, como es este caso. Puede tener una curva torácica principal, que es esta, cuyo apex puede estar entre T6 y el disco de T11 y T12. Puede tener una curva toracolumbar, que es esta, cuyo apex puede estar entre T12 y L1. Y puede tener una curva lumbar, que es esta, cuyo apex está entre el disco de L1 y L2 y la vértebra de L4. Entonces, estas son las 4 regiones anatómicas en las cuales, en un Lenke, un paciente con una escoliosis idiopática puede tener una curva estructurada. Segundo paso, hay que determinar el tipo de curva. Entonces, Lenke clasifica las curvas en 6 tipos. La Lenke tipo 1 es una curva en la cual la curva estructurada y la mayor curva está en la porción torácica. Es decir, tiene una curva esclerótica torácica principal cuyo ángulo de Cobb es mayor de 25 grados con una sifosis mayor de 20 grados. ¿Sí? Entonces, el Lenke tipo 1 tiene una curva estructurada en la columna torácica principal.
Y las curvas torácicas proximales y toracolumbares son estructuradas o compensatorias. Aquí vemos un ejemplo, un diagrama, ¿sí? Y vemos un ejemplo. Curva torácica principal es la Lenke tipo 1. La Lenke tipo 2 es una curva doble torácica, es decir, tiene dos curvas estructuradas y son torácicas. O sea, tiene una curva torácica proximal estructurada y tiene una curva torácica principal estructurada. La curva toracolumbar es compensatoria. En este Lenke tipo 2 hay una curva menor, que es la curva torácica proximal, y hay una curva mayor, que es la curva torácica principal. Y aquí vemos el diagrama. Esta es la Lenke tipo 2, curva doble torácica, curva torácica proximal y torácica principal. La Lenke tipo 3 es una curva en la cual la Lenke tipo 3 es una curva también doble, pero en este caso ya no va a ser torácica, sino que va a haber una curva torácica principal y una curva toracolumbar o lumbar. Entonces, vemos que en la Lenke tipo 3 hay una curva torácica principal que en este caso la torácica principal es la curva mayor, es decir, es la más pronunciada, y hay una curva toracolumbar en el cual va a ser, en este Lenke tipo 3 va a ser la curva menor, y esto va a ser importante porque vamos a ver que la Lenke tipo 6 es lo mismo, pero al contrario, la curva lumbar va a ser mayor y la torácica va a ser la menor. Pero en este caso, la Lenke tipo 3 tenemos curva torácica principal y toracolumbar, y la torácica principal es la curva mayor. La tipo 4 es una curva que es triple, es decir, tanto la torácica principal como la torácica proximal, como la principal, como la toracolumbar, son estructuradas. La torácica principal y la toracolumbar se consideran curvas mayores en este tipo de curva 4 y la torácica proximal va a ser una curva menor. Entonces, la Lenke tipo 4 es una triple curva en las cuales las tres son estructuradas. La Lenke tipo 5 es una curva toracolumbar o lumbar, ¿sí? Y puede tener alguna curva torácica, pero son compensatorias, no son estructuradas. Y la Lenke tipo 6, como les había dicho, en la Lenke tipo 3 va a ser torácica y lumbar, pero en este caso la curva mayor va a ser lumbar y la curva menor va a ser la torácica principal. Muy bien, una vez entonces definimos el tipo de curva, si es Lenke 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay que determinar una cosa que llaman los modificadores lumbares. Los modificadores lumbares lo que buscan es mirar en la curva lumbar compensatoria si el ápice de esa curva compensatoria, que normalmente es L3, está, digamos, partida a la mitad por la línea sacramedia. Y eso nos va a definir qué tanto esa curva compensatoria, qué tanto está desviada o está aumentada. Y eso va a ser muy importante a la hora de definir si yo voy a hacer una instrumentación de vértebra terminal a vértebra terminal o si también o voy a extender mi instrumentación más abajo y voy a terminar en L3. Entonces, esos modificadores lumbares tienen tres categorías, un modificador A, uno B y uno C. El modificador A es el cual la vértebra apical de la curva lumbar está partida a la mitad por la línea sacramedia, es decir, tiene muy poca curva, no tiene curva lumbar, ¿sí? Y podemos tener una Lenke tipo 1, 2, 3 o 4 con modificador A y se va a llamar Lenke tipo 1A, Lenke 2A, Lenke 3A o Lenke 4A, dependiendo de la curva que tengamos y el modificador. El modificador B, la línea sacramedia va a tocar el pedículo de la concavidad de esa vértebra apical o de L3, ¿sí? Y también puede ser, en esta categoría entran las curvas de tipo A, tipo 1, 2, 3 o 4 de Lenke y se van a llamar 1B, 2B, 3B o 4B. Y el modificador tipo C es en el cual ya la línea sacramedia no toca ni siquiera el pedículo del ápice de la curva lumbar o del E3, y ya ahí sí vemos que esta curva está muy pronunciada y probablemente en este caso, en el modificador C, yo no puedo hacer
una instrumentación de COP a COP o de vértebra terminal a vértebra terminal, sino que me la tenga que jugar y bajar la instrumentación hasta L3 para evitar que me dé un síndrome de Addinón, ¿sí? En esta porción lumbar de la columna vertebral. Lo otro también es importante determinar el paso 4, es determinar los modificadores sagitales y es ver qué tanta cifosis o no tiene mi paciente. Entonces vemos que si la cifosis, ¿sí? Medida de T2 a T12, está entre 10 y 40 grados, es una cifosis normal. Si es menor de 10, está hiposifótico y se designa como un parámetro negativo. Y si es mayor de 40 grados esta cifosis, va a ser un parámetro positivo. Y eso va a ser importante también porque si el paciente está muy cifótico, probablemente tenga que subir un poco más la instrumentación sobre la vértebra terminal superior. Pero de eso vamos a hablar en una próxima charla. Esto es un resumen de la clasificación del ENGUI, ¿sí? Tipo de curva, de 1 a 6, modificadores lumbares y modificadores sagitales. Desde el punto de vista del tratamiento, tenemos que las curvas menores de 25 normalmente se observan, no requieren manejo, el seguimiento es cada 4 a 6 meses, o si ya tiene una madurez esquelética con un RISER mayor de 4 o 5, podría ser cada año, y considerar una rápida progresión en caso de que en la cita de control haya un aumento de más de 7 grados de la curva escoliótica. El manejo con corsé normalmente está indicado en pacientes con curvas entre 25 y 45 grados y cuya madurez esquelética esté por debajo de un RISER de 2. Se usa para prevenir la progresión y algo importante, miren las contraindicaciones. Curvas mayores de 45 grados no se debe usar corsé. Que el paciente haga un rechazo del mismo. Que haya una hipocifosis torácica severa. Que ya tenga una maduración esquelética importante porque muchos de esos pacientes con la mera observación van a tener y la probabilidad de que progrese la curva es poca. O que tengan curvas torácicas proximales. Esta última es una contraindicación relativa. Hay 3 modelos de corsé. Uno es el CTLCO o cervicotoracolumposacro, usado principalmente para aquellos con apex por encima de T7, o sea, curvas proximales, torácicas proximales. Está el TLCO, toracolumposacro, usado para curvas con apex por debajo de T7 y T8, y está el LSO, lumbosacro, usados principalmente para curvas lumbares. Y aquí vemos 3 ejemplos. Un ejemplo del CTLCO es el corsé de Milwaukee, que es este. ¿Sí? Miren cómo hay un corsé que está en la parte dorsal y hay como un soporte que llega hasta la región cervical. El TLCO, digamos que uno de los más famosos es el corsé de Boston, que es este, y el corsé LCO, uno también de los más famosos o más conocidos, es el corsé Providence, que es este. Y el tratamiento quirúrgico, para una próxima charla, esperemos que estén conectados para terminar de complementarles cómo es la instrumentación de estos pacientes y el tratamiento quirúrgico. Muy bien, ya entonces, dejando un poco de lado la deformidad, la escoliosis idiopática, vamos a hablar un poco de deformidades congénitas de la columna. Entonces, las deformidades congénitas son deformidades causadas por alteraciones del desarrollo de los cuerpos vertebrales. Etiológicamente, las anormalidades se desarrollan entre la séptima y octava semana de gestación. Se desconoce la causa de esas anormalidades, pero se ha visto que la exposición a monóxido de carbono y a otros humos industriales pudiese aumentar el riesgo de esclerosis congénita. La relación familiar es solamente del 1%, o sea que parece que no tiene como una conexión genética, y existe particularmente que en un 17% de los pacientes que nacen con escoliosis congénitas familiares, sea mamá, papá o hermanos, alguno tiene escoliosis idiopática, hasta en un 17%. Se ha tratado de estudiar estos dos genes, el HUP48 y el DLL3, en el proceso de la escoliosis congénita, porque estos dos genes están relacionados con el proceso de segmentación de las vértebras de la columna. Sin embargo, pues todavía no se ha definido si realmente tienen algún impacto o no. Las escoliosis congénitas también tienen una clasificación. Esa clasificación va a depender
de si tiene defectos de la segmentación. Los defectos de la segmentación pueden ser completos, es decir, en la cual no hay una división de los cuerpos vertebrales, o pueden ser incompletos, en las cuales hay una segmentación parcial de un solo lado y del otro no, y en este caso van a ver como una barra en un solo lado que va a generar la desviación en el ángulo coronal. O pueden ser defectos de la formación, en la cual la vértebra no es que tenga problemas para separarse, sino para formarse. Entonces podemos tener una vértebra que esté segmentada, completamente segmentada, mire que tiene discos, pero no está formada completamente. Una vértebra que está semisegmentada, otra que está encarcerada, es decir, hay una formación pequeña y hay unos discos rudimentarios, y otra que en la cual hay una alteración de la formación, pero no está segmentada. Digamos que esta encarcerada y esta que no está segmentada son las que menos deformidad presentan, porque digamos que se compensan como tal. Y hay otro tipo de defecto de la formación en el cual se desarrolla completamente el cuerpo vertebral, pero un lado está más achatado que el otro, y eso también puede llevar a problemas de escoliosis en el plano coronal. Entonces, teniendo en cuenta si son problemas de la formación o la segmentación, uno puede clasificar las escoliosis congénitas en cuatro tipos. Un tipo uno en los que hay solamente una o dos vértebras que tienen problemas de formación. Una tipo 2 en la cual hay múltiples vértebras comprometidas, pero que solamente tienen problemas de formación. Una tipo 3 que es la compleja, en la cual hay tanto problemas de la formación como la segmentación. Y una tipo 4 en donde solamente vamos a encontrar problemas de la segmentación puras. No van a haber alteraciones de la formación. Ejemplos. Tenemos aquí, ¿sí? Un ejemplo de formación y de segmentación. Aquí vemos entonces dos semivértebras, aquí más o menos T10, T9, T10, que están generando una curva escoliótica, porque miren que las semivértebras están, digamos, generando como un espacio de cuña. Tenemos también otra semivértebra a nivel lumbar que genera una deformidad también escoliótica a nivel de la columna lumbar. Y aquí tenemos un problema en la segmentación. Miren que aquí se desarrollaron las dos vértebras, pero están pegadas. Y en este caso, pues esto está generando una curva también escoliótica. Tenemos otros ejemplos aquí, a una ausencia, en ese primero, una ausencia de la segmentación unilateral. Miren que de este lado están como pegadas de un solo pedículo, lo mismo que de este lado. Miren que hay una ausencia de segmentación en un solo lado. Y en este caso tenemos unas semivértebras que están generando una desviación aquí en la columna torácica, y además de eso se suma una fusión de arcos costales a nivel donde están esas semivértebras, que también es frecuente encontrar que estos pacientes con alteraciones de la segmentación tengan también alteraciones del desarrollo de los arcos costales. Y eso contribuye también a la deformidad escoliótica. ¿Qué anormalidades asociadas encontramos en estos pacientes? Desde el punto de vista neurológico y en la resonancia. Muchos tienen médula anclada, tienen diastromatomelia, tienen siringomelia, diplomelia, malformación de Arnold-Chiari, o también pueden tener tumores espinales. Y esta asociación se encuentra alrededor entre el 21 y 37%. También es frecuente encontrar afectación en otros sistemas, como anomalías del sistema genitourinario, cardíaco, hipoplasia radial, displasia de cadera o ano imperforado. Eso es un ejemplo de una paciente de 12 años con una curva escoliótica. Miren que en este caso la paciente tiene una fusión de un solo lado, que es hacia la concavidad de la curva, por lo cual se determinó que esa paciente tenía una esclerosis de tipo congénito. Se le hizo una resonancia y miren que en la resonancia se veía una médula doble, ¿sí? O una diplomelia. Con respecto a la progresión de la deformidad en nuestros pacientes, hay dos picos de progresión, una es a los 2 años y la otra es en el estiramiento de la adolescencia. La presencia de hemivértebras o defectos de la segmentación unilateral son los que con seguridad van a progresar o son los que más rápidamente progresan. Las toracolumbares eh, cuando tenemos curvas toracolumbares son las que más rápidamente progresan, y antes de los 10 años pudiesen progresar más lentamente, pero después de los 10 años la progresión o en la adolescencia es mucho más rápida.
Y muchos de estos pacientes con curvas toracolumbares se suelen presentar a la consulta ya cuando tienen deformidades severas. Y las curvas torácicas altas son las que más se compensan y y las más bajas suelen compensar por la pelvis. El tratamiento es quirúrgico y en esta charla no vamos a hablar de cómo es el análisis clínico de esos pacientes, será para una próxima charla. También los problemas de la segmentación y la formación no solamente nos producen problemas en el plano coronal, sino también en el plano sagital, y por eso también podemos tener cifosis congénitas. Como generalidad de la cifosis congénita, tenemos que la deformidad en el plano sagital se produce una alteración también en la formación, en la segmentación, o en la formación de la segmentación. Es mucho menos frecuente que la escoliosis congénita, pero esos pacientes suelen progresar rápidamente a paraplegia, o sea que estos pacientes hay que correrles mucho más. También tienen una clasificación, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 tienen alteraciones de la formación, los tipo 2 tienen alteraciones de la segmentación y los tipo 3 tienen alteraciones de los dos tipos. Vemos un ejemplo de una tipo 1. Miren que aquí hay una hemivértebra que está en cuña y está generando una deformidad cifótica, como vimos en la resonancia. Y un ejemplo de una tipo 2, en donde hay una alteración de la forma, de la segmentación, vemos dos vértebras fusionadas que tienen un colapso anterior y generó una deformidad cifótica. Algo que anotar es que la mayoría de las cifosis congénitas se presentan a nivel de la unión toracolumbar, como vemos aquí, la mayoría entre T10 y L1. Progresan rápidamente en la adolescencia y la cifosis tipo 1 y tipo 3, es decir, las que tienen alteraciones de la formación son las que más rápidamente progresan y las tipo 2 son las tipo 2 que son las que tienen alteraciones de la segmentación, son las que menos progresan y menos riesgo de paraplegia presentan, pero las dos tienen riesgo de paraplegia mayor que la escoliosis. Tratamiento quirúrgico también lo dejamos para otra charla. Muy bien, ahora vamos a hablar, y para ir terminando, de la esclerosis neuromuscular. Entonces, como generalidad tenemos que es una curva escoliótica que se presenta en el contexto de un imbalance de fuerza muscular que es causada por una alteración neurogénica o miopática. Eh, los pacientes que se presentan con deformidades tempranas en esclerosis neuromuscular normalmente llevan a que haya un desarrollo anormal vertebral y esto lleva a mayor deformidad. De lejos, la causa más frecuente de esclerosis neuromuscular es la parálisis cerebral. ¿Sí? Esa es la principal causa de esclerosis neuromuscular y siempre que tengamos un paciente con parálisis cerebral hay que analizar o hay que definir que no tenga escoliosis. Y lo otro es que ese tipo de escoliosis rápidamente progresan y generan una oblicuidad pélvica que va a impedir que el niño se pueda sentar adecuadamente. Causas de escoliosis, como les había dicho, hay neuropáticas y miopáticas. La de neuropática, la más frecuente, es la parálisis cerebral. Pero miren que hay otro montón y también hay otro montón de tipo miopático que no voy a entrar en detalle en esos momentos. ¿Cómo es la evaluación de los pacientes con esclerosis neuromuscular? Entonces, eh, es muy importante cuando estamos hablando de esos pacientes evaluar el Gross Motor Function o la clasificación Gross Motor, porque de acuerdo a qué Gross Motor tenga el paciente con parálisis cerebral, va a ser el desarrollo o la progresión de esa curva escoliótica. Los pacientes que tienen un Gross Motor 1, es decir, que no están muy discapacitados desde el punto de vista neurológico o desde el punto de vista de la marcha, no tienen un mayor riesgo de desarrollo de escoliosis comparados con la población general. Pero aquellos que tienen un gross motor alto, 4 o 5, sí tienen una incidencia altísima de escoliosis y progresan rápidamente. También dependiendo de la espasticidad que tenga el paciente con parálisis cerebral, esa escoliosis puede ser acompañada de una cifoscoliosis o una lordoscoliosis. Y estos pacientes sí rápidamente pueden presentar complicaciones cardiovasculares y dificultades para sentarse por lo que les decía de la ubicuidad pélvica. El seguimiento debe ser cada 4 meses y siempre requieren evaluación con resonancia. Aquí les traigo simplemente una foto sobre cuál es la clasificación Gross Motor, ¿sí? Vemos que el 1 es un paciente que deambula normalmente sin limitaciones, el 2 puede deambular solo y requiere algunas ayudas externas, el 3 puede requerir ayudas propias
como muletas o están en silla de ruedas, pero ellos la pueden manejar. El 4 es un paciente ya con una movilidad muy reducida, ¿sí? En el cual necesita una silla de ruedas especial con control remoto, y el 5 ya es un paciente que es completamente dependiente. Ahora, las escoliosis neuromusculares tienen una clasificación importante, que es la clasificación de Lomstein y Agbarnia. Esta clasificación va a ser importante para definir qué pacientes van a requerir seguimiento o manejo quirúrgico. Entonces tenemos un tipo 1, que el tipo 1 es un paciente que normalmente tiene doble curva o una curva muy similar a los pacientes con esclerosis idiopática, y pueden tener un enfoque muy parecido al paciente con esclerosis idiopática, en donde si tienen curvas menores de 25 grados, ya tienen una buena maduración esquelética, puede ser seguidas con observación o simplemente con corsé. Pero tenemos las Lomstein tipo 2, en los cuales tienen una curva grande de toda la columna, ¿sí? Que les genera una oblicuidad pélvica importante y que les va a generar una alteración significativa para que el paciente se pueda sentar. Y estos pacientes progresan rápidamente y tienen que ser intervenidos de forma temprana. Entonces, estos pacientes tipo 1 normalmente caminan, tienen un gross motor bueno y se enfocan como si fueran una esclerosis idiopática. Y los tipo 2 normalmente ni siquiera se pueden sentar, tienen un gross motor 4 o 5, y esos pacientes tienen que corregir rápidamente. Desde el punto de vista de lo quirúrgico, digamos que se puede hacer seguimiento en pacientes con curvas menores de 20 grados, pero siempre y cuando sean Lomstein 1. Los pacientes tipo 1 pueden ser manejados de forma semejante a la esclerosis idiopática. Los dos progresan rápidamente y requieren manejo quirúrgico temprano. Y los gross motor 1 y 3 pueden tener un manejo conservador dependiendo del grado de la deformidad y de la clasificación de Lomstein. Y ya para terminar, la esclerosis sindrómica, solamente voy a mencionar que hay muchos síndromes que pueden producir escoliosis, ¿sí? Pero de los más principales está la neurofibromatosis, las enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos, y las osteocondrodistrofias como la displasia distrófica, la mucopolisacaridosis y la achondroplasia. Como conclusiones tenemos entonces que muy grande, tenemos 4 tipos de escoliosis o 4 tipos de deformidades del niño y el adolescente. Está la escoliosis idiopática, que es muy importante en la clasificación del ENQUE para definir el manejo. Está la escoliosis congénita, en la cual hay una alteración de la segmentación y de la formación, y que esos pacientes se tienen que operar rápidamente. Está la escoliosis neuromuscular, que se tiene que clasificar en tipo 1, tipo 2, y de eso va a depender si se operan o no. Y está la escoliosis sindrómica, que el manejo va a ser dependiendo de cada uno de los síndromes que tengan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Johan. Estamos un poquito cogidos del tiempo. Yo quiero preguntarle a Julián si está conectado todavía. ¿Qué pasa con un niño, con un adolescente que tenga una escoliosis idiopática? Y vamos a suponer que tenga unos 35 grados y decidimos no operarlo. ¿Qué pasa con ese paciente cuando llegue a los 70 años? Porque ya, pues como estamos como en un ciclo de escoliosis, hemos visto que eso es una de las causas principales de escoliosis del adulto. Entonces yo quisiera saber si no se opera, qué le pasa, y si tiene más riesgo, ¿por qué no lo operamos con curvas menores? Profesor, buenos días. Lo que pasa es que la curva va a seguir progresando independiente de la madurez esquelética. O sea, uno cuando tiene madurez esquelética y tiene más de 40 grados de escoliosis, si no se interviene, va a seguir progresando 1 grado por año. ¿Sí? Es la velocidad de progresión lo que cambia. Cuando está por debajo de 35 grados o de 40 grados, el riesgo de progresión es 1 grado cada 2 años más o menos, ¿sí? Lo que cambia es la velocidad de progresión, pero todos van a seguir progresando, ¿sí? Sino que se toma como criterio 40 grados para poder intervenirlos. Pero todos siguen progresando. Progresan más los que tienen más de 40 grados y no se intervienen. Progresan menos los que tienen menos de 40 grados, pero todos van a progresar. Esa es como la diferencia. Todos en algún momento es posible que terminen en cirugía, ¿sí? Porque ya con los trastornos degenerativos, con dolor discal, las hernias y todo, empezar a hacer intervenciones va a causar, pues va a empeorar
las curvas escolióticas. Entonces, a largo plazo es muy posible que terminen intervenidas. Por eso, pero entonces no sería mejor intervenirlos antes. Es una pregunta dentro de la ignorancia, porque si la población está aumentando en promedio de edad y sabemos que estos pacientes van a tener problemas cuando estén adultos, no es mejor corregírselos de una vez, aun cuando no tengan 40 grados. Profe, es el santo grial de la escoliosis. Ok, No sé. listo. Así como me lo plantea, no lo he encontrado en ningún lado. Ok, la segunda pregunta No es, lo he encontrado en ningún ¿el lado. corset tiene alguna indicación en la escoliosis del adolescente o no? Yo, Sí, claro. y si Lo se- importante es el riser y el potencial de crecimiento. El corset sirve cuando están entre 20 y 40 grados y tienen potencial de crecimiento, o sea, riser 0, 1 y 2. 3 es debatido, 4 ya no se pone. ¿Sí? Y tiene que usarse más de 18 horas al día para que sea útil. Tan siquiera de 12 meses para poder que esto contenga la curva. ¿Y algún paciente sí lo hace? Yo tengo una paciente que estoy siguiendo de Bogotá, que se vino para acá, para Medellín, y la estoy siguiendo. Tiene 30 grados, la cogí en un Riser 2 y la tengo con corset hace 8 meses y va súper bien, no ha progresado. Se ha mantenido en los 30 grados. Cuando le tomo la placa sin corset y con corset, se ha mantenido. Entonces no la voy a operar todavía. Joan, Y probablemente no la opere sino hasta que sea adulta. ok, Joan, ¿y la escoliosis del adolescente cuál es más común? ¿La lenque qué? No sabe, yo tampoco Profe, sé. la Lenke La 1, la lenque Lenke 1. 1 es la más común. Ok, Sí. Yo quería hacer unas precisiones ya como para terminar porque estamos súper cogidos del tiempo. ok. Curvas por debajo de 10 grados no es escoliosis, ¿sí? O sea, tienen menos de 10 grados, no es escoliosis, una desviación, pero no es escoliosis. El riesgo de progresión se hace en los picos de crecimiento, ¿sí? O sea, de los 0 a los 2 y por encima de los 8, que son los picos de crecimiento. Hay una nueva clasificación que se utiliza mucho más y cuando uno empieza a buscar, dividen las escoliosis de inicio temprano a inicio tardío y el punto son 5 años. Menores de 5 años son de inicio temprano. Y eso habla de curvas severas que todas van a terminar intervenidas y que requieren un manejo completamente distinto a las que empiezan tardío, porque la juvenil y la del adolescente puede tener inicios desde los 5 años. Entonces se divide más, ya no se utiliza tanto infantil, juvenil, adolescente, sino que de inicio temprano a inicio tardío, 5 años. La menarca en las mujeres marca el punto en el que más se van a deformar, o sea, en ese punto casi todas las mujeres llegan, ay doctor, es que me dio la menstruación y después de eso yo me empecé a dar más deforme en las costillas. En ese punto la menarca marca el pico de crecimiento en las mujeres, que son 2 años. En esos 2 años es cuando más se deforman. Entonces, por eso es importante, cuando pasan los 2 años, ya la probabilidad de crecimiento del esqueleto axial, porque las piernas siguen creciendo, es muy bajo. Hay un estudio que es del doctor Mariano Noel en Argentina, con el que yo, uno de los con los que me entrené, que en cerdos hacían ablaciones del núcleo de crecimiento, pequeños, del núcleo de crecimiento del pedículo. Y lo seguían en el tiempo, les hacían una radiofrecuencia en el pedículo y notaban que esa lesión en el núcleo del crecimiento, en el pedículo, hacía que los cerdos se deformaran. Entonces se cree que hay un problema en el desarrollo del núcleo de crecimiento, porque pues, las idiopáticas son simples teorías, no hay nada confirmado. Cuando se está haciendo pues cuando se está utilizando el escoliómetro, cuando tiene más de 7 grados, indica que la deformidad es mayor de 20 a 25 grados. No es que debajo de 7 sea normal. Sí, que en el escoliómetro, por encima de 7 grados es una curva importante. Y la clasificación de Lowenstein se utiliza para saber quién va a la pelvis y quién no, quién se fija la pelvis o no, ¿sí? Esa es como el dato importante de la escoliosis de la clasificación de Lowenstein, porque los que tienen oblicuidad pélvica normalmente no caminan. Y hay un concepto que utilizaban mucho en Argentina, el doctor Galareto y el doctor Bersuski, que
decían, todas las escoliosis neuromuscular progresan. Entonces ellos definían tratamiento por encima de 30 grados, o sea, era un poco más agresivo. Y empezaban a operar después de 30 grados. Y ya, profesor, no tenía más comentarios. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional por alguno de los profesores o de los residentes? Nacho Cortico, funciona muy bien el corsé en las indicaciones que mencionaron Johan y Neonato aquí. Funciona bien, está como muy bien protocolizado y tienen mucho seguimiento y definitivamente hay estudios que evidencian la disminución de la progresión. Con respecto a la pregunta que tú hiciste, que qué pasaba con esos pacientes de 70 años que no se operaron con escoliosis del adolescente, pues creo que tendremos menos porque hoy en día hay mayor tendencia por la evolución de la técnica quirúrgica, de los dispositivos, en fin, a que generalmente se operan, ¿cierto? O sea, no quedan como en ese rango gris de que sí, de que no, ¿cierto? Entonces creo que tendremos menos pacientes añosos con escoliosis no tratadas en el futuro, ¿cierto? Y generalmente eso es lo que pasa, es todo lo que está sucediendo ahora con las cajas laterales, bueno, todo lo que ya se ha discutido antes. Pero sí, pues es un tema como que viene en discusión. Gracias, Ale. ¿Algún otro comentario? ¿O nos vamos a trabajar? Bueno, mucha suerte a todos, feliz día. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Excelente Chao, revisión. Feliz día. muchas gracias a todos. Bien, gracias. Bueno, chao, Sale. No terminas, qué cosa tan larga, no. Dios, que eso es tan cortico, ¿por qué hiciste eso tan largo? Sabes que te seguías pues hablando.